Estimados estudiantes, en el siguiente video les mostraré en qué consiste la ley de velocidad de reacción. A continuación, un problema donde vamos a determinar el cálculo de la constante de velocidad y la velocidad de reacción. Constante de velocidad la vamos a representar con la letra K mayúscula y la velocidad con la letra V mayúscula. Tenemos ahora el enunciado del problema. Para la siguiente reacción a 400 grados Celsius, se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Pregunta A, ¿cuál es la ecuación de velocidad para la reacción? Pregunta B, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad para la reacción? Y pregunta C, determine la velocidad de la reacción cuando la concentración del monóxido de carbono es 0.3 molar y la concentración del dióxido de nitrógeno es 0.06 molar. ¿Cuál es la ecuación de velocidad para la reacción? Tenemos aquí los datos que nos otorga el problema mediante 3 experimentos. La ecuación de velocidad tiene la fórmula general K por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B. N y M son los órdenes de reacción que vamos a determinar. Tenemos que para determinar uno de los órdenes de reacción vamos a dividir la velocidad 1 entre la velocidad 2. Vamos a sustituir en la ecuación general los valores del experimento 1. Tenemos entonces K por la concentración de A en el experimento 1, que tiene un valor de 0.1. Todo esto multiplicado por la concentración de B en el experimento 1, que también tiene un valor de 0.1. Vamos a sustituir ahora los valores en el experimento 2. Tendríamos para la velocidad 2, K por la concentración de A en el experimento 2, que tiene un valor de 0.2, y 0.1 en la concentración del reactivo B. Si nos fijamos en la ecuación que tenemos ahí, hay dos factores que son exactamente iguales. El 0.1 m con el 0.1 elevado a la m. Entonces, estos dos los podemos cancelar. Podemos calcular también lo que es la división de las velocidades. Sabemos que la velocidad para el experimento 1 es 0.005 y la velocidad para el experimento 2 es 0.010. De esta expresión también podemos cancelar las 2K. Nos queda, por lo tanto, 0.1 a la n entre 0.2. La división de 0.1 entre 0.2 a la n nos da 0.5 a la n. Y 0.005 entre 0.010 nos da 0.05. Perdón, 0.5. De aquí necesitamos despejar n. Entonces, podemos aplicar potencias o también logaritmos. Vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. De esta manera. Todavía necesitamos despejar este n de esa ecuación. Este n, que es un exponente, entonces por las leyes de los logaritmos pasa al frente. De esta manera. Y ahora para despejar la n, este logaritmo natural de 0.5 va a pasar a dividir al lado derecho. Quedando de esta manera entonces que n tiene un valor igual a 1.
Vamos a proceder a calcular ahora el valor del orden de reacción M. Vamos a proceder entonces a dividir la velocidad 1 entre la velocidad 3. Sustituimos en el numerador las concentraciones para el reactivo A en el experimento 1. Entonces para A sería una concentración de 0.1 y para B también 0.1. En el denominador vamos a sustituir las concentraciones para el experimento 3. Para A tiene un valor de 0.2 y para B también tiene una concentración de 0.2. Aquí a la derecha tenemos los valores de las velocidades. La velocidad en el experimento 1 es 0.005 y la velocidad en el experimento 3 es 0.020. Si procedemos a sustituir y cancelar lo que tiene las mismas dimensiones, obtenemos entonces que podemos cancelar las letras K. Sabemos que N tiene un valor de 1 y si dividimos 0.1 entre 0.2 vamos a obtener 0.5. De igual manera, con estas concentraciones que están elevadas a la M, dividimos 0.1 entre 0.2, obtenemos también 0.5. Y si dividimos estas dos velocidades, también vamos a obtener 0.5. Llegaríamos entonces a estos valores. ¿De dónde proviene este 0.5? De dividir 0.1 entre 0.2, ambos elevados a la n. Y como n tiene un valor de 1, no lo colocamos. Ok, continuando con la resolución del cálculo para m, tenemos entonces que al dividir 0.1 a la m entre 0.2 a la m, obtenemos 0.5 elevado a la m. Y 0.5 por 0.5 nos da 0.25 elevado a la m. Tenemos entonces que aplicar logaritmo a ambos lados para poder determinar el valor de m. El m, que está como exponente por las leyes de logaritmos, va a pasar adelante del logaritmo. Y finalmente, para despejar la m, vamos a dividir ese logaritmo de 0.25 por el logaritmo de 0.25, obteniendo entonces un valor de m igual a 1. Sustituyendo los valores de los órdenes de reacción encontrados en nuestra ecuación general, vamos a llegar entonces a que la ecuación de velocidad para la reacción es K por la concentración del CO a la 1 por la concentración del NO2 o dióxido de nitrógeno elevado a la 1. Esta sería entonces nuestra respuesta para la pregunta A. Tenemos ahora, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad para la reacción? Esta es nuestra ecuación que acabamos de determinar. Y despejando de esta ecuación la K, que es la constante de velocidad, además, tomando como referencia los valores del experimento 1, vamos a sustituir en la fórmula de K una velocidad de 0.005 y las concentraciones iniciales en el experimento 1 para el monóxido de carbono y para el dióxido de nitrógeno de 0.1 en cada caso. Resolviendo esta ecuación para obtener el valor de K, tenemos un valor de 0.5
molar a la menos 1 por segundos a la menos 1. Esta sería entonces nuestra respuesta para la pregunta B. En nuestra pregunta C se pide determinar la velocidad de la reacción cuando la concentración del monóxido de carbono es 0.3 molar y la concentración del dióxido de nitrógeno es 0.06 molar. La ecuación inicial es la que se muestra a continuación y los datos para resolver esta parte del problema serían el valor de la constante de velocidad 0.5, la ecuación que determinamos para esta ecuación. Vamos a sustituir entonces los valores que nos está proporcionando el problema en esta velocidad de reacción. El valor de K igual a 5. La concentración para el monóxido de carbono 0.3 y la concentración para el dióxido de nitrógeno 0.06. Si multiplicamos estas tres cantidades, vamos a obtener un resultado de 0.009 molar por segundo. Este sería entonces la respuesta final al problema. Muchas gracias.